Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia, aquí en Cunduacán, Tabasco. Estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, de Ministerio Ebenecer, zona 5, en Guatemala. Que Dios les bendiga. Y vamos a comenzar con el tema que nos trae a este momento, agradeciendo primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su misericordia, por toda su bondad. También a la hermana Olga Lidia y a la hermana Sayán Yamilet, quienes nos ayudan para que podamos hacer esta transmisión. Quiero invitarles a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Maravilloso Dios, venimos delante de tu presencia suplicando que nos hables, que nos ministres, que toque nuestras vidas, que tu Espíritu Santo clarifique en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, las facetas del bautismo. Que cada hermano, cada hermana, Señor, no importando la denominación, no importando la doctrina, sino que, Señor, el conocimiento de tu palabra venga, Señor, con revelación, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, estamos pues hablando acerca de las facetas del bautismo. Ok, permítame, tengo un detalle acá. Hemos estado hablando acerca de las facetas del bautismo y el propósito pues de este tema, hermanos, es que podamos nosotros ver el bautismo, aunque la Biblia dice, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4, verso, no recuerdo qué verso es, pero dice en la Biblia ahí que el bautismo es un solo bautismo. Y ciertamente así es. Pero la Biblia también en Hebreos dice que hay una doctrina de bautismos, mientras que en Efesios está en singular, en Hebreos lo presenta de manera plural. Entonces, tenemos que la Biblia se explica sola, y es lo que estamos haciendo. Hay un solo bautismo, pero ese bautismo tiene 7 facetas, entendiendo que bautismo significa ser sumergido en diferentes recipientes con el propósito de que nosotros vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que lleguemos a la estatura. Es decir, que en cada recipiente que somos zambullidos, somos inmersos, el Señor lo que pretende con esto es que nosotros seamos transformados y que seamos glorificados y que podamos llegar a su presencia, en donde el Padre sea todo en todos. Entonces, hay 7 facetas. Así, de manera sencilla, rápida, tenemos el bautismo en arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el bautismo en arrepentimiento. La gente tenía que convertirse, arrepentirse, tener un cambio de vida. Jesús, en cambio, vino predicando el evangelio igual, hablando del arrepentimiento, pero hablaba del bautismo en agua. Entonces ya hay una segunda faceta. El bautismo en agua es cuando el creyente se identifica con Cristo plenamente y públicamente confiesa que Él es su Señor, su Salvador, y entonces es sepultado en las aguas y resucitado a una nueva vida.
De allí viene el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, es el poder de Dios que viene sobre nuestras vidas cuando somos inmersos en el Espíritu de Dios, somos zambullidos y capacitados con poder, y se comienza a manifestar en nosotros los dones del Espíritu Santo. Comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, somos enseñados por el Espíritu de Dios, y dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recibimos poder, de manera pues que la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. De ahí continuamos hasta que llegamos al bautismo en fuego. El bautismo en fuego, hermanos, está ahí mismo en San Mateo 3:11, me parece, y ahí nos habla, y el cual los bautizará en Espíritu Santo primero, y Él los bautizará en fuego. El fuego, hermanos, tiene que ver con la poda, tiene que ver con la zarandea, o con el zarandeo, perdón, con la zaranda, tiene que ver con el desierto. Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Fuego he venido a traer a la tierra. Y fíjense qué tremendo. Un poquito más, por favor. Entonces, gracias. Entonces, Jesús está refiriéndose a este bautismo, el bautismo en fuego, donde tenemos que ser probados, como los 3 jóvenes hebreos allá en Daniel, que aunque pasaron por el fuego, la llama no ardió en ellos, ni un solo cabello de su cabeza se quemó. De manera pues que el bautismo en fuego es necesario. Después continuamos con el bautismo en el cuerpo. Dice la Biblia que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, en un mismo cuerpo, y el cuerpo al que se refiere es el cuerpo místico, el cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta aquí espero que vayamos bien. Después de ello, venimos con el bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. Vamos a explicar esto despacio. Vamos a hablar entonces del bautismo en Cristo. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Note que hay un padre, hay un hombre, hay un padre, hay una madre y hay una mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, en Efesios 5:32 dice: grande es este misterio. O sea, no estamos hablando de palabras que se lleva el viento. No estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de cosas que envuelven un misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dejará el hombre, Cristo, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, a su iglesia, y ahí se da la inmersión en Cristo, ya no en el cuerpo, sino en Cristo. Ahora Cristo y la iglesia son uno solo. Ya no son dos más, ya no son más dos, sino uno solo.
A eso se le llama bautismo en Cristo o bautismo en el Cordero. Entonces aquí usted lo tiene en Efesios 5:31 y verso 32. Significa entonces que hay una inserción en Cristo. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay una inserción en Cristo. Al que venciere, el Señor le va a hacer columna en el templo de Dios. Nunca más saldrá de allí. No significa eso, ¿verdad?, que para la persona que es más que vencedor va a ser una cárcel, sino que el que está habituado a adorar y a alabar a Dios quiere estar en el templo, quiere estar en la casa del Señor, quiere estar siempre alabando, adorando su nombre. De manera pues que el que cuando recibimos o recibamos el bautismo en Cristo, hermanas y hermanos, seremos insertados en Él. Vendremos a ser nosotros columnas en el templo de Dios. Estaremos o permaneceremos con Él para siempre. La Biblia dice que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. Efesios capítulo 5, verso 31, lo vamos a leer otra vez. Dice: por esto dejará el hombre, Cristo, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, la iglesia, y los dos serán una sola carne. Lo del padre y lo de la madre ya lo explicamos en algún momento. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, amados hermanos, hay un misterio, se refiere, no está hablando de Adán y de Eva, está hablando de Cristo y de la iglesia. Apúntelo, porque no habla aquí acerca del primer hombre y de la primera mujer y cómo el Señor y la profecía de cómo sería el asunto, ¿verdad?, en las familias, cómo se irían integrando las familias, porque eso es cierto también, ¿verdad? Los hijos crecen, se casan y tienen que formar su familia aparte de nuestro hogar. No pueden, ¿verdad?, quedarse en casa. No porque no quieran los padres, sino porque llega el momento en que, hermanos, ellos tienen que hacer su vida. Entonces, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, aquí se está hablando, hermanos, de Cristo Jesús y de la iglesia. Para que se dé este bautismo, hermanos, es necesario haber participado de las facetas anteriores del bautismo. Es decir, haberse arrepentido, haberse bautizado en agua, haber sido bautizado en el Espíritu Santo, haber sido bautizado en el cuerpo de Cristo, para que podamos, ¿verdad?, haber sido bautizado en fuego, para que vengamos a ser parte, hermanos, de Cristo como iglesia. Es necesario entonces participar de las facetas anteriores del bautismo, porque debemos morir al mundo. Por eso dice Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera pues, hermanos, que es necesario morir.
al mundo. Por algo, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros debemos vivir para Cristo. Es decir, que no solamente debemos morir para el mundo, sino también vivir para Cristo. Gálatas 2:20, mire qué tremendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Imagínese usted, crucificados con Cristo. Y ahí dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es interesante para nosotros, hermano, por lo siguiente. Porque no solamente hay que ser crucificado, sino que hay que morir. Hay gente que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero no dicen, ya no vivo yo. Y es necesario que todo cristiano, toda persona que pretende el bautismo en Cristo, que quiere ser insertado en Cristo Jesús, no solamente sea crucificado juntamente con Él, sino que muera a sus pasiones, muera a sus deseos, muera al mundo, muera a todo aquello que le atrae todavía. De lo contrario, solamente está crucificado en balde, porque no muere. Y si no muere, ¿sabe qué hacían con los que crucificaban cuando no morían? Les quebraban las rodillas, les quebraban, hermanos, sus piernas, con el propósito de que murieran. Entonces a veces no queremos morir al mundo, no queremos morir al pecado, no queremos morir a lo malo. Queremos seguir siendo cristianos sin morir a nuestros propios deseos. Así que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es interesante esto para nuestras vidas, hermano, para nuestro desarrollo. Y dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces todo esto debe ser por amor. La motivación correcta es el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, amados hermanos, debemos amarle y debemos anhelar su parucía. Me voy a regresar tantito, o un poquito pues. Amados hermanos, morir a nuestra carne no es fácil. Morir a nuestras pasiones no es algo sencillo. Conlleva sacrificio, sufrimiento, aflicciones. Porque el yo tiene que morir. El ego, en el griego la palabra yo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe ego. El ego de nosotros o en nosotros tiene que ser hecho a un lado y Cristo debe tomar el centro de nuestro corazón. Lo cual se dice fácil, pero no es tan fácil. Necesitamos renunciar a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, al mundo, a nuestro ego. De manera pues que no solamente hay que crucificarse o que hay que estar crucificado juntamente con Cristo, sino que debemos morir a aquellas cosas que nos llaman la atención tremendamente y que no queremos renunciarlas.
que pensamos que no es necesario. Pero aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo: ya no vivo yo. Ya no debe vivir el ego, debe morir. Y su lugar lo debe tomar Cristo. Por esa razón, ¿verdad?, podemos encontrar a un Esteban que, a pesar que estaba siendo apedreado, hermanos, dice la Biblia que él comenzó a adorar a Dios y vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado o parado, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Usted o yo, hermanos, si nos tiran una piedra, recogemos esas piedras y otras dos más y se las aventamos al que nos está apedreando, sea en sentido figurado o en sentido literal. Porque nuestro ego, nuestro orgullo sigue estando ahí. No hemos muerto. Entonces, hoy el Señor nos está llamando a que usted y yo muramos. Estaba yo buscando cuál palabra usar. Usted y yo debemos morir. Así que dígale al hermano que está a su lado: muérete. Tenemos que morir. Si queremos vivir para Cristo, si queremos ser insertados en Cristo, si queremos estar, hermanos, en las bodas del Cordero, porque ahí se va a dar, en las bodas del Cordero, se va a dar la inserción o la inmersión en Cristo. Por eso debemos amarlo. Por eso debemos anhelar su parucía. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué paciencia, hermanos? Porque la paciencia ya la debemos haber aprendido en el bautismo en fuego. Debemos mantenernos perseverantes, pacientes. David dijo: pacientemente esperé en Jehová, o a Jehová, y él oyó. ¿Cómo dice ese texto, oiga? Fuerte, dile fuerte. Pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación. Salmo 40. Salmo 41, ¿no? Entonces, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Ay, pastor, es que es demasiado problema. Estoy pasando muchas luchas. Aguante. Soporte, dice la gente, oiga. Pero en este caso tenga paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Padre. Hasta la venida del Señor me estará aguantando a este hombre. Hasta la venida del Señor. Usted se lo buscó, pues. No fue Dios, o puede ser que haya sido Dios que le haya puesto en el camino, o puede ser que usted se le antojó y dijo: este me llevo, con este me quedo. Pero ahora sea paciente hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo lo espera? Con paciencia. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia tardía, el derramamiento que se acerca antes que Cristo venga. Antes que el Señor venga, va a haber, hermanos, un despertar en la iglesia poderoso. Un enamorarse de Dios
hermanos, profundo. Mucha gente va a entregar su vida al Señor y va a arder en el Espíritu. Se va a derramar la presencia de Dios sobre todos nosotros, hermanos, y va a haber un mover de Dios en la predicación, en el evangelismo, en la búsqueda del Señor, porque dice la Biblia que debemos aguardar con paciencia hasta que recibamos esa lluvia, ese mover de Dios, ese derramar de la presencia del Señor. Y no solamente viene, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo, sino que viene revelación sobre nosotros y una multiplicación de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. ¿Y eso qué significa hacer que una multiplicación de la gracia? La gracia de Dios va a ser multiplicada sobre nosotros para poder vencer aquellas cosas que nos han hecho caer una y otra vez. El que ha batallado con el alcohol ya no va a batallar. El Señor le va a dar una gracia multiplicada, poderosísima, y no volverá al alcohol. El que está batallando con la droga, con el cigarro, el que batalla con el adulterio, el que batalla con el vicio, de cualquiera que este sea, hermanos, dice la Biblia, yo estaba escuchando no sé qué día, un rema, y hablaba de la multiplicación. El hermano Marco lo estaba predicando, que viene una multiplicación, y lo dice la Biblia: gracia o sea multiplicada de parte de nuestro Señor y Dios. Entonces la gracia del Señor va a ser multiplicada, va a ser múltiple, va a ser abundante, hermanos. De manera pues que debemos nosotros permanecer en el Señor. Debemos amarlo y debemos estar anhelando su parucía. La parucía es su aparición secreta, su venida secreta. El Señor viene en secreto. Mire, le voy a platicar un poquito de esto. Así como el Señor vino en su primera venida, así será en la segunda. En la primera venida, hermanos, la podemos dividir en dos partes. La primera venida del Señor fue secreta. Los reyes del oriente andaban preguntando: ¿dónde nacerá el rey de los judíos? Porque no se sabía. Herodes no lo sabía. Y cuando los reyes del oriente llegaron y empezaron a adorar a Jesús, llevaron incienso, mirra y oro, hermanos, eso era en secreto. El Señor no nació en un hotel, en el mejor lugar. Nació en Belén, en un lugar, hermanos, donde se resguardaban las ovejas, en un establo. Lo acostaron en un pesebre, lo acondicionaron, obviamente, pero voy a esto: todo era secreto. Herodes lo buscó para matarlo, y el Señor le habló a José que lo llevara a Egipto. Todo era en secreto. Todo ese tiempo, de su niñez hasta los 12 años, fue secreto. De los 12 a los 30 estuvo en secreto. ¿Oyó eso? A los 30 años aproximadamente
Su ministerio se volvió público. Esa es la segunda parte de la primer venida del Señor. En la primer venida solamente lo supieron los reyes, los pastores, Elizabeth, Zacarías, o ¿cómo se llamaba el papá de Juan? Y había un anciano que también esperaba la manifestación del Señor Jesucristo. Simón se llamaba. Entonces, no se le apareció a todo el mundo. No todo el mundo sabía de él. Eso fue secreto. Y luego su ministerio público. Sonó como ayuntamiento. Bueno, su ministerio en público. Pero vamos a esto. Su segunda venida, dice la Biblia, que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí se refiere a la primer parte de su segunda venida, que viene en secreto. Viene, resucita a los muertos y levanta a los que estemos, lo que tengamos el Espíritu del Señor, y que seamos vivientes espiritualmente, y seremos arrebatados con ellos juntamente en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice la Biblia. Esa es la primera parte. Será en secreto. Mientras que la segunda parte de esta segunda venida será pública. Dice que el Señor vendrá con aquellos que fueron llamados, escogidos y fieles. Entonces, procure ser de los llamados. Avance para que sea de los escogidos, y manténgase, persevere para que sea tomado como una persona fiel al Señor. ¿Ok? Entonces, de manera pues que la segunda parte de su segunda venida, dice la Biblia, todo ojo le verá. ¿Qué diferencia hay? Que en la venida secreta no todo ojo le va a ver. Solamente los que vivan en santidad. ¿Y qué más? Y en paz. Así que procure la paz. Procure la paz. Procure la paz y la santidad. Si no hay paz, no hay santidad. No, aunque se ponga, hermanos, lo que se ponga, o se quite lo que se quite, si no está en paz con todo el mundo, hasta donde sea posible, entonces ya usted verá pues. Pero hay que estar en paz con todos y en santidad, apartado al servicio para el Señor, sirviendo al Señor, buscando agradarle. Entonces, a esto es lo que nos referimos con el bautismo en Cristo. La iglesia es la novia, la iglesia es la amada. Cristo Jesús es el Cordero, y las bodas del Cordero se están acercando, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos, las acciones correctas. Necesitamos entonces, hermanas y hermanos, prepararnos para ese momento. Por lo tanto, recuerde esto: dejará el hombre, Cristo, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Cuál es la mujer? La iglesia. La iglesia sin mancha y sin arruga. Hemos explicado, hermanos,
que una cosa es la congregación. Supongamos que en la congregación hayan 60 personas, póngale 100. Y de esas 100 está compuesta por personas que asisten. Unos llegan porque están enamorados de Cristo, aman al Señor con todo su corazón. No sé qué porcentaje habrá, póngale 30, 40 pues, que están enamoradísimos del Señor, no faltan a los cultos, quieren servir al Señor, están ahí, quieren que los pongan en el programa, no quieren aparecer porque en el programa porque quieren notarse, no, sino porque aman al Señor. Están en los ayunos, alaban, danzan, quieren agradar a Dios en todos. Esa es la novia. Esa es la novia. Todos los que han aceptado a Cristo, pensemos que son 80 personas que han aceptado a Cristo. De los 80, 40 son novia de Cristo. Y los otros 40, bueno, no están enamorados del Señor. Llegan si quieren, si pueden, si están sanos, si les está yendo bien. Si no tienen chamba, llegan. Esos son del montón. Esos no forman parte de la novia, sí de la iglesia. ¿Son salvos? Sí. ¿Se van a ir en el arrebatamiento? No sé. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que los que están enamorados de Cristo se van con Él. Entonces, están 40 que son la novia de Cristo, dentro de 80 que son salvos, 40 son novia de Cristo y 40 son iglesia. Son salvos, pero van a pasar por la tribulación. Van a pasar por la gran tribulación. Porque no quieren dar el extra. No la tienda, sino no quieren avanzar. Siguen haciendo lo mismo de siempre. Si pertenecieron a otra iglesia, vienen, y si allá hicieron problemas, acá también vienen a hacer problemas. Si allá llegaban cuando querían y el pastor le llamó la atención, no les gustó, dice, vámonos allá con Manuel, allá no nos va a decir nada. Yo no les voy a regañar, ni les voy a maltratar o les voy a obligar, pero usted debe saber que si continúa haciendo lo mismo, no le garantizo que se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, de los 100, puede que haya 20 que no han aceptado a Cristo. Llega la hija, el hijo, el amigo, alguien que le cae bien el pastor. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Ya aceptaste a Cristo? Pues sí. ¿Te vas a bautizar? No, todavía no. Ok, entonces 20 son gente que no se ha convertido. 40 pertenecen a la iglesia, son iglesia, pero aunque son salvos, no están preparados para la venida del Señor. Solamente hay 40. No estoy haciendo cuentas literales, pues solamente estoy haciendo un ejemplo, porque puede ser que hayan más, puede ser que sean todos, puede ser que hayan 2 nada más. No lo sé. Eso lo sabe usted. Si está preparado para irse con el Señor, está preparado para el bautismo en Cristo, está preparado para las bodas del Cordero, para ser uno en Cristo. Debemos empezar a practicar aquí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Espero haberme explicado esta noche.
Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te agradezco por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Permite que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas en cuanto a este tema. Trae convicción, Señor, que aquellos que no estén preparados se preparen, que aquellos que no están listos alisten su equipaje, su vida espiritual, sus vestiduras, en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan, Señor, que la gracia tuya se multiplique sobre ellos, dales de esa gracia, Señor. Danos de esa gracia, porque yo también la necesito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Esta noche, hoy es lunes 8 de septiembre. Estamos celebrando, yo también, el 400 años de que fue fundado Cunduacán. 400 años de la fundación de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Así que oremos por Cunduacán, hermano. Que el Señor bendiga a Cunduacán. Que el Señor prospere a Cunduacán espiritualmente. Que el Señor salve a Cunduacán. Que de norte a sur, de este y a oeste, sea cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Que todo aquello que quiera dañar a Cunduacán sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Carlos Güero. Carlos Güero, de aquí de Cunduacán. Dios le bendiga, Carlos. Que el Señor le guarde. Estamos para servirles. Amén. Nati López. Nati López. Dios te bendiga hasta Villahermosa. Saludos. Amén. Julio César Suárez. Julio César Suárez. Dios te bendiga. Espero que ya estés mejor de tu rodilla. Te esperamos el domingo. Amén. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos a su esposo Rafael. También a sus hijos. No sé si están por ahí conectados. Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jesús. También Dios bendiga a la hermana Cindy, la hermana Regina. Dios te bendiga, Reginita. Saludos también a Violet. Amén. Y pues no sé si está Estrellita por ahí, pero Dios bendiga a Estrellita. Dios bendiga a Sammy. Dios bendiga también la vida de Madison. Ya espero que hoy sí hayan llegado a su escuela, y también la niña Michelle. Que el Señor te bendiga, Michelle. Amén. Chuchín Torres. Chuchín, Dios te bendiga. Saludos hasta donde estás. Dios te guarde. Amén. Carlita Jiménez. Carlita Jiménez, hermana, Dios la bendiga abundantemente. Me alegro mucho que esté conectada. Amén. Lázaro Domínguez. Perdón, hermanos, tengo un poquito de gripa y me da pena estar con la nariz tapada. Dios te bendiga, Lázaro. Lázaro, Dios te bendiga. Saludos hasta la Deportiva o hasta, ¿cómo se llama allá en Comalcalco? Chichicá. Dios te bendiga. Mari Morales. Hermana Mari Morales, Dios les bendiga. Saludos al hermano Alexis Jiménez. También Dios bendiga la vida de Joseph, la vida también de Ian, del hermano Rubén y la hermana Isidra, la hermana Chila. Dios me la bendiga. Amén. El hermano Jesús Martínez. Sí. Bueno, si hay alguien más conectado, que el Señor le bendiga, hermano, amigo. Y estamos para servirle aquí en Cunduacán, en la calle Gardenias, de la colonia Jardines del Bosque. Nuestro propósito es ayudar.
Nuestro propósito es orientar, enseñar, y espero que el Señor nos ayude y traiga convicción a nuestras vidas que requerimos la presencia de Dios en nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde hoy y siempre, hermanos. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que mañana a las 8 de la noche estamos aquí otra vez, un poquito más de las 8, porque a las 7 tenemos un discipulado para pastores y me tengo que conectar a Zoom, y de ahí, hermanos, cuando terminan, a veces terminamos 7:10, 7:15, perdón, 8:15, 8:10, y pues por eso nos tardamos un poquito. Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches. Amén.